La Escuela Secundaria Oficial 0397, Jesús Reyes Heroles, les da la bienvenida a una emisión más de Jóvenes Historiadores, con su segunda transmisión especial para el Programa Nacional de Convivencia Escolar, con el tema Del mestizaje a la globalización en la cultura juvenil. Buen día. Tenemos el gusto de saludar y presentar a nuestros panelistas que nos acompañan en esta emisión. Un gusto. Mi nombre es Edith. Me presento, mi nombre es Giovanni. Que tengan un excelente día. Buen día, mi nombre es Rosario. Buen día a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Ciania. Buen día a todos, soy la profesora Susana. Todos ellos alumnos de segundo y tercer grado de secundaria, así como la presencia de una madre de familia que nos acompaña el día de hoy. La caída de Tenochtitlan se dio el 13 de agosto de 1521, cuando las huestes españolas y sus aliados lograron capturar a Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Casi 500 años después, hay algunas corrientes de pensamiento que señalan a los tlaxcaltecas, aliados de los conquistadores, y a la Malinche como traidora. Sin embargo, especialistas invitan a no analizar la historia como sucesos en los que participaron malos y buenos. Pero los mestizos, crías de la guerra, hijos de dos razas, porque fue imposible echar a los ocupantes con los años, y mata muchas veces efectivamente a los enemigos. El amor, cuando se da de ambos lados a los muchachos, se revierte. Entonces, se unen en los hijos de las culturas antagónicas, fusión de niebla, luz y sombra. El joven mestizo ama a su madre y a su padre, aunque entre ellos no se manifiesta en aprecio. Anda con una y con el otro, y de ambas razas recibe su carga cultural. Entonces, a la larga, como una de las pocas consecuencias positivas de toda invasión, cuaja en los hijos del mestizaje cultural y en la expresión de su desarrollo, cuando el medio social lo posibilita, genera el mestizaje artístico y literario. La consecuencia de más de 300 años de puñaladas entre conquistadores y colonizados permite ahora asegurar que casi toda la población del mundo es mestiza y que hoy se continúa desarrollando el mestizaje en las actuales circunstancias mundiales. Muy bien, pues partimos de este tema que es muy interesante, ¿no? Que es el mestizaje. Y como sabemos, esta palabra del mestizaje ya no la utilizamos tanto en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, parece importante saber valorar esta palabra. Es decir, ya conocemos ahorita el término histórico, que fue el intercambio de creencias, hábitos, culturas, lenguajes, pero ¿cómo lo rescatamos en la actualidad? Desde mi punto de vista, considero que la palabra mestizo ya no la utilizamos en nuestros días por el simple hecho de que se ha ignorado, se ha evadido, y poco recordamos que todos somos el fruto de una misma historia. Y que mestizaje, a pesar de ser esa combinación, esa mezcla, pues si así lo queremos decir, pues no es tanto categorizarnos como personas o estereotiparnos o señalarnos, tú eres así, tú eres de allá, tú eres mexicano, tú eres así y por eso tienes estas desventajas. Entonces considero que es un tema importante que deberíamos debatir en la mesa. Sí, me parece que no solamente escucharnos, sino saber de lo que estamos hechos, porque cada una de las partes que nos hacen a nosotros es en parte de estos acontecimientos y de estas mezclas que se hicieron desde hace mucho tiempo y que son importantes conocer para conocernos a nosotros mismos y saber que todos, realmente todos, tenemos mezclas, tanto culturales, físicas, y conocernos a nosotros mismos y también respetar así a esas mezclas de las otras personas a las que nos pudieron haber juzgado, decirles, bueno, es que tú también tienes esto
y saber decirle qué es lo que tiene, conocer cómo estas mezclas llegaron a nosotros y así cambiar esta idea que tenemos sobre el mestizaje. Yo estoy un poco en desacuerdo el de conocernos a nosotros mismos por parte del mestizaje, porque recordando, en sangre sí somos mestizos, ya que muchos de nosotros somos ya mezcla de diferentes países o regiones incluso, pero en cultural yo siento que todavía nos falta, dado que no conocemos nuestra cultura del todo. O sea, conocemos una parte, pero realmente muchos de nosotros ya no nos centramos en conocer más allá de lo que nos dicen. Considero también que el mestizaje, pues no solo corresponde o conlleva a la mezcla de sangres, sino también esto se da desde la creación, porque si se dan cuenta, desde las primeras civilizaciones han existido mezclas y han surgido nuevos, y no me refiero solo en México, me refiero a nivel mundial. Si lo tomamos en cuenta, el mestizaje va de la mano con uno mismo. Podemos también entender que muchas de las veces nosotros a veces mismos nos sentimos como que unos se sienten más dignos, otros se sienten menos dignos, otros dicen que pues ser de otras naciones son más poderosos, y considero que no. Todos somos iguales, todos tenemos las mismas ideas, obviamente con diferentes expectativas y diferentes iniciaciones dependiendo de la familia en la que nosotros somos educados. Y comparto la opinión de mi compañera, de que nosotros mismos, siendo mexicanos, no conocemos bien nuestras raíces, no sabemos bien de dónde venimos. Yo opino que el mestizaje fue pues algo muy importante, ¿no? Porque gracias a él estamos, se puede decir que aquí, porque gracias a la generación, bueno, la evolución de familias ha sido así, y pues gracias a él estamos aquí, ¿no? O sea, porque, ¿cómo se puede decir? Familiares antepasados han pasado por esto. Claro, así es. De hecho, podríamos preguntarnos, ¿qué tenemos en común con las demás culturas? Porque como bien sabemos, el mestizaje desde el siglo XVI fue un intercambio de hábitos, de creencias, de formas de actuar, hasta de formas de expresarse y de comunicarse. Pero aquí yo creo que también lo importante es, yo hago hincapié en la actualidad. O sea, ¿por qué el mestizaje ahora, fíjense que se ha convertido en un tipo de discriminación? Porque como somos una mezcla de diferentes culturas, diferentes naciones, pues ahora las personas son señaladas, etiquetadas, y esa discriminación se ha vuelto algo normal, hasta invisible, que es difícil de identificar. En los medios de comunicación, ahora en el internet, diferentes cosas que nosotros vamos consumiendo, imágenes, que invisiblemente no hemos puesto a reflexionar o en tela de juicio, porque la discriminación también nació de la mano con el mestizaje. Eso también sería una cuestión importante reflexionar. Sí, está como cuando se dice que está la raza pura, que es de la misma línea de sangre, o la raza noble, por así decirlo, y la raza mestiza. Cuando se toman que el mestizaje es una cosa mala, cuando realmente, pues, si la vemos a fondo, no es del todo malo, porque realmente si tú quieres saber realmente tu cultura, puedes conocer la cultura que viene de tu propia sangre, incluso a lo mejor descubrir que no está solamente del Imperio Azteca o del Imperio Maya, no, sino que también provienes de otros tipos de lugares, y a lo mejor eso te ayuda a definir más cómo eres. Sí, así es. De hecho, ahora que tocan ese punto de saber quién eres y cómo eres, también el mestizaje junto con la discriminación que había mencionado es la sociedad que espera de ti. O sea, cómo debes ser, qué debes pensar, cómo debes actuar para pertenecer a un tipo de sociedad. Y eso es un error que desafortunadamente hemos aprendido. Es un mal hábito, yo considero, desde mi punto de vista, que es un mal hábito, porque invisiblemente estamos discriminando en nuestra vida cotidiana, exigiendo a los demás, te tienes que ver así, tienes que pensar así, porque si no, entonces eres diferente y eso implica que te puedan rechazar, que te puedan excluir.
Entonces también es importante saber que de qué manera podemos comprender y de qué manera podemos enfrentar esta problemática de discriminación y de estereotipos. Pues en la actualidad los estereotipos es lo que está dominando entre los jóvenes, incluso hasta en los algunos adultos. Pero también hay que estar conscientes que el llevar este tipo de situaciones en práctica, pues no nos lleva a nada bueno. Al contrario, a veces lastimamos a muchas personas, nada más por el simple hecho de ser distintos. Obviamente, pues sí, nos tenemos que estar al día, a la vanguardia del avance de la tecnología, pero también no debemos de olvidar, pues, de dónde venimos. Y no por el hecho de no vestir con ropa de marca o con diferentes tipos de vestimentas que hay en su tipo, pues no nos hacen ver diferentes. Al contrario, creo que sería un orgullo vestir vestimenta de las cuales, pues, México se ha caracterizado a nivel mundial. Retomando el tema de la discriminación, por mi parte yo siento que ahí hay una controversia, porque nosotros estamos hablando de la discriminación de los mestizos, pero ¿qué pasa como cuando un mestizo discrimina a alguien que todavía tiene sus orígenes establecidos? Claro, así es, por ejemplo, la cultura indígena en nuestro país. O sea, ellos cómo son reconocidos, qué se valora, y como bien ya le habían dicho, cómo es que podemos enriquecernos, o sea, conocer sobre ellos, su cultura, hasta las mismas lenguas indígenas. ¿Por qué no se convierte en algo que el mexicano quiera aspirar? O sea, ¿por qué aspirar, por ejemplo, me quiero parecer más a un europeo o a un asiático? Cuando no tenemos, quisiera parecerme a un indígena que es parte de mi nacionalidad, y no es que haga menos a otra nacionalidad, sino que primero hay que conocernos, nuestro origen, nuestra historia, quiénes aún prevalecen, para que entonces podamos abrir nuestras puertas a otras naciones, intercambiar culturas, creencias, y eso también ayudaría mucho a nivel global para afrontar ciertas problemáticas con medio ambiente, política, tecnología, porque intercambiando en vez de discriminando, si hiciéramos esa modificación o esa forma de diálogo cultural, tendríamos resultados muy positivos. ¿Qué opinan? Yo digo que sí, porque como usted acaba de decir, hay gente que discrimina, que quisiera ser como las demás personas, cuando tú deberías de estar orgulloso de dónde vienes, ¿no? O sea, de tus verdaderas raíces. Y entre ellos es que mucha de la sociedad llega a hacer tanto estereotipo con otros países y no conocerse a uno mismo, que llega las veces que te preguntas si realmente estás haciendo lo correcto o si vas por buen camino o el camino que alguien más te está llevando. Yo creo que primero tendremos que conocer para llegar a aportar algo que pueda o no cambiar el mundo como lo conocemos. Siempre hay que conocer primero el tema que estamos tratando a nosotros, y en el caso de México yo creo que sería conocer un poco más de sus raíces y dejarse de centrar en las otras culturas. Considero que las culturas, en especial de nuestro país, son hermosas, así mismo como la de otras naciones, pero como comenta mi compañerita, es importante resaltar la belleza que tiene nuestro país. Al menos yo, que lo puedo decir, que yo soy originaria de Tehuacán, Puebla, y en donde se encuentra mi familia, utilizan trajes típicos, en las cuales, pues, a mi ver y a mi punto de vista, no son muy hermosos. Son los famosos huipiles, que utilizan las personas ya de edad bastante avanzado y las cuales se les considera personas sabias. Creo que este tipo de situaciones o expresiones para poder levantar ese ánimo, esa globalización, para que sea reconocido la belleza de las diferentes etnias que cuenta nuestro país. Son infinidades, así mismo como las lenguas que existen. Por mi parte, creo que me he dado cuenta de que México mismo está ignorando las cosas que a los demás les llaman la atención. Por ejemplo, nosotros que tenemos unas 7 maravillas del mundo, nosotros los explotamos, pero no le tomamos importancia a esa maravilla. No le tomamos la importancia de la historia que hay en esa maravilla y el por qué se considera una maravilla.
Así es, me parece que para poder llevar este tema de una manera no como discriminación, sino como de orgullo, hay que conocer y reconocer las cosas que forman esta parte de nuestro país, de nuestra gente y de nuestras costumbres. Claro, así es. Lo importante, como ya bien lo dijeron, es comprenderlo. Es decir, ¿qué sentido tiene conocer toda esta riqueza cultural, histórica? Pero también me pongo a pensar, ¿por qué, por ejemplo, en la visión de los jóvenes, por qué no les interesará tanto esto de, bueno, me voy a poner a investigar la lengua indígena, sus costumbres, su vestimenta? O sea, ¿qué es lo que los está distrayendo o qué necesitarían para poder interesarse en ello? O sea, también es algo que para poder descubrir la problemática hay que irnos directo al origen. Entonces el origen es este, ¿por qué lo evaden? ¿O por qué les es indiferente? Yo creo que principalmente es porque ahorita actualmente la moda es lo que está muy en la vanguardia en los chavos. Muchos utilizan si vamos a hablar de trajes típicos, pues muchos dicen, pues me voy a ver ridículo, me voy a ver mal, o sea, ¿cómo voy a ponerme este tipo de ropa? O sea, lamentablemente no todos tienen una expectativa de que el vestir un traje típico es representar a tu país y sentirlo con orgullo. Eso yo considero. Yo como joven más también es mucho porque nosotros a mediados de todo lo que ha pasado en México y todos los cambios culturales que hemos tenido, muchas de las cosas se fueron perdiendo. Entonces es un poco más difícil llegar a comprender eso y al no conocerlo tanto no llama tanto la atención. Pero también es por cómo explican muchas cosas. Algunas veces bueno, yo en lo personal, algunas veces me canso de que me repitan lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no llega a comprender el tema, porque no se conoce. Así es, me parece que deberíamos de llevar, si estamos tratando de comprender el por qué evadimos o preferimos otras cosas, creo que, por ejemplo, la moda, que es lo que estamos hablando, creo que es porque se nos hace más llamativo el el cómo lo llevan a nuestras mentes. En este caso es la mercadotecnia, la publicidad y todo esto. Creo que aquí hay una idea de cómo podríamos llevar nosotros este tema a los demás, haciéndolo ver más llamativo. Y como dice mi compañera, no estar diciendo lo mismo, sino de lo que ya sabemos todos, em, invertirle en no decirlo otra vez, sino en cambiarlo para que se vea de una manera más llamativa, como cómo surgió la vestimenta, por qué, por qué y cómo es que llegamos hasta ahora, hasta el tipo de vestimenta que usamos diariamente. También creo que es por la misma sociedad, porque al ser nosotros más en la adolescencia, llegamos mucho a influenciarnos por otras personas. Entonces, como las otras personas utilizan más la ropa de otros lugares o moda de otros países, no queremos tanto seguir la nuestra. Entonces, a lo mejor si un adolescente empezara a utilizar la más ropa típica y empezáramos a promocionarla un poco más y empezáramos otro nuevo cambio, a lo mejor eso haría que muchos de nosotros nos interesamos un poco más en nuestras raíces. Lo curioso es que extranjeros que vienen a visitar nuestro país se admiran la belleza, la artesanía o incluso la ropa que se llegan a poner ellos para lucirla en sus países. Ahora, como ahorita comentamos acerca de la moda, hay diseñadores de Oaxaca que han llevado sus modelajes a las pasarelas internacionales. Asimismo, como ahorita en los certámenes de belleza,
se ha presentado que a pesar de que está compitiéndose diferentes naciones, han presentado los trajes típicos de sus países. Y en este caso, hace poco, no sé si ustedes habrán visto, la que ahorita ganó la corona de Miss Universo, vistió una vestimenta de un alebrije. Y como sabemos, tenemos conocimiento, pues los alebrijes vienen del estado de Oaxaca. Entonces, como comprenderán, también de una manera u otra, los extranjeros admiran también la belleza de nuestro país, pero lamentablemente nosotros como mexicanos no lo sabemos valorar. Menospreciamos esa belleza arquitectónica. Yo diría que por lo mismo, ¿no? O sea, seguimos, bueno, yo continuaría con el tema de la moda, que con el pasar del tiempo estamos perdiendo todas nuestras tradiciones, no sé, o como dijo la maestra, la forma de vestir, la música, la comida, se va perdiendo poco a poco, ¿no? Pero si diéramos, ¿cómo me puedo explicar? Este, si, si pudiéramos regresar al pasado, ¿no? Y decirle a los jóvenes, bueno, a nosotros de ahorita, nuestras vestimentas o cosas así, daríamos un cambio, ¿no? Yo en parte es porque siento que ya no hay como quien nos proporcione tanto eso o nos relate lo que pasaba, dado que muchas cosas también se fueron perdiendo. Y con respecto a la música, si buscamos ahora, porque yo lo he hecho, música tradicional de México, es un poco difícil hallarla. E incluso para mí las que he escuchado son más tranquilas que algunas extranjeras. En parte es por el que ya conocemos un tipo de ambiente, un tipo de vida que creo que se nos pasa por alto. Em, y al final podríamos decir es que lo mismo, es música de la que escuchamos y música de antes. Creo que lo cambiaría sería saber el significado de eso, el por qué fue y es tan especial para nuestro país y para las personas que participaron en ello. Yo siento que tanto el significado, no porque muchos de nosotros no conocemos ni qué dice la letra en inglés, pero como el inglés está o es lo que se más escucha, pues ahí vas a escucharlo, incluyendo como las cosas del reggaetón. Entonces, como que es lo que más se escucha, es dependiendo de lo que más se escuche y quién nos proporciona ese escuchar, porque por ejemplo muchos de nosotros adolescentes ya no conocemos la música de nuestros padres. Pero si nuestros padres no siguen escuchando su música, uno mismo va agarrando el aprecio. Entonces, a lo mejor sí, mucha gente a lo mejor se pusiera de acuerdo, ¿no? En escuchar una melodía antigua o, por ejemplo, de nuestros orígenes, a lo mejor más gente agarraría de buscarla. Por supuesto, creo que es también sobre lo que se nos hace más llamativo a nosotros, es lo que diferencia que nosotros busquemos o tratemos de evadir estas cuestiones respecto a música, claro. Ahora, a relación a la música creo que es fundamental porque hay de todos los gustos, llámese instrumental, llámese salsa, llámese cumbia, llámese reggaetón, llámese dance, llámese pop, lo que más les guste, pero creo que también incluye mucho lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta el pop, es muy respetable. Si a ti te gusta música de antes, llámese Leodán, llámese Los Hermanos Carrión, llámese La Sonora Santanera, llámese Los Ángeles Azules, música que a lo mejor, como dicen ustedes, sus padres escuchan y para ustedes se les dice así como que, pues, ¿qué te pasa? ¿Y qué tipo de música es esa? ¿Por qué? Porque nuestros padres a lo mejor no nos enseñaron a escuchar ese tipo de música. Pero como digo, es muy respetable el gusto de cada quien y también influye mucho lo que tus padres te digan. Yo como mamá, pues he enseñado a mis hijos los diferentes tipos de música que escuchamos su papá y yo. Hay muchas de las veces que mis hijos
han optado por decirme, mamá, pásame esa canción, mamá, ponme esa canción, aunque no se saben cómo se llama, pero me la tararean. Y es una manera para mí de inculcarles que ese tipo de música es bonita. Yo no voy a negar que la de ahorita, pues no lo sea para ustedes los jóvenes. Yo como madre de familia, pues sí, para mí lo personal no me gusta. Se me hace que ya no tiene valor, ya esos valores que tenían antes la música, pues se ha ido perdiendo poco a poco. Y como lo volvemos a reiterar, los estereotipos, los avances, todo aquello que va influyendo de otros países, también recae en nosotros y hacemos a un lado el romanticismo, hacemos a un lado la inspiración. Ese es a mi punto de vista. Sí, claro. De hecho, aquí, por ejemplo, hay dos dimensiones. Está la cultura popular, que se refiere a la sociedad, a lo general, a lo que pertenece a un grupo, a una generación, por ejemplo, adolescentes, jóvenes, adultos, etcétera. Y hay otro que es el bagaje individual, que corresponde a los intereses personales, gustos personales. Ambos van conviviendo durante nuestra historia, como individuos y como sociedad. Pero aquí lo importante yo considero que en cuanto a música, gastronomía, moda y tecnología, tenemos que verlo desde una visión global. Quiere decir, sí, tenemos el derecho de elegir lo que nos gusta, es respetable, tus estilos, tus preferencias. Pero aquí lo importante es de qué manera como joven, como adulto, como adolescente, puedo yo promover, crear proyectos para que las demás conozcan que también hay otro tipo de cultura, por ejemplo, otro tipo de música, otro tipo de géneros, y poder convivir, poder darle difusión, como bien ya lo había mencionado anteriormente. Y también es cuestión de interpretarlo, o sea, cómo interpreto mis gustos, la sociedad cómo lo ve, pero yo cómo también lo interpreto, o sea, qué sentido le doy. Siento que es muy importante que cuando tú vas construyendo una identidad, lo que te representa ante los demás, tienes que saber el por qué te gusta eso, por qué lo estás eligiendo, qué sentido tiene. Y siento que eso también ayudaría a aprender de otros y a que no se vayan haciendo un lado o que se vayan suprimiendo ciertos aspectos ya más históricos, por ejemplo. En mi opinión, también siento que es mucho en el ambiente en el que creces. Porque, por ejemplo, yo siempre he tenido mi nombre distintivo por parte de mi familia, porque mi familia me ha enseñado mucho de las culturas antiguas. Pero era el conflicto porque cuando uno va creciendo, ese mismo nombre como que se va haciendo tono de burla y ya te hace no querer saber de la cultura. O al menos eso es lo que a mí me ha pasado. Por lo mismo en que como muchos han crecido en diferentes ambientes, no conocen tanto de la antigüedad y se van más a lo que está ahora popularidad, por así decirlo. Entonces creo que también es dónde crecemos, cómo crecemos y qué valores son los que nos convienen, bueno, los que nos van formando. Sí, creo que eso es lo que nos hace preferir algo, lo que nos hace querer ser lo que somos, dejar de escuchar algo, dejar de comer algo, dejar de hablar un idioma. eh, Eso es lo que nos lleva a cambiar, pero aquí el tema es cómo podemos eh, regresar eso, regresar del por qué era tan especial, por qué era tan importante nosotros y el por qué aún nos interesa, nos debería de interesar conocerlo, saber de ello, practicarlo. Mm, Creo que para mí las dos maneras serían poner el significado, bueno, hacer saber el significado y hacer que nos interese. Sería enseñarnos o enseñar el por qué fue tan importante, tan especial, pero para que hagamos caso a esto,
hacerlo llamativo sin cambiarlo. Podría ser. Esto respecto a música, comida. Bueno, a mi opinión es primero comprenderlo, como todo, comprender el por qué lo hacemos, qué es y el por qué, ¿no? Sobre todo, siempre se va a hacer, para mí siempre va a ser el por qué queremos hacer esto y el comprender el tema sobre todo. Después, sí, como dice mi compañera, como que ver la forma de abarcarlo en lo que tenemos ahora. Ver la forma de en que podamos ir mostrándole a los demás que existe algo más de lo que les muestran, que hay otras formas de ver, que siempre va a haber dos lados de la moneda y pues ya, creo que también es dependiendo de cómo vaya la sociedad. Vivencias virtuales en redes sociales donde hay adolescentes latinos, mexicanos, europeos, asiáticos, que estén todos en común en un cierto grupo y que vayan intercambiando, ¿no?, gustos, intereses, y a ella se está favoreciendo al intercambio, al mestizaje desde una visión global. ¿Por qué global? Porque es una convivencia en donde van a irse complementando cuáles son sus gustos. Bueno, a mí me gusta tal género musical, o sea, como le habían mencionado, Casey, cada quien tiene su identidad, claro, pero ahora ¿cómo la difundo? ¿Cómo convivo con alguien más para que esto no se vaya perdiendo y sea ahora parte de nuestra cultura? Pues ese proyecto estaría muy, muy padre pues en general, porque aparte de mantener nuestras tradiciones aquí en nuestro país, las podemos expandir a otro, ¿no? Y así viceversa, ellos, sus costumbres, sus músicas, sus vestimentas, sus formas de hablar, también las podrían expandir a otros países. Nuestro México es hermoso. Llámese norte, llámese centro, llámese sur. Obviamente son diferentes ideologías, son diferentes formas de ver nuestro México. Yo en lo personal podría comentarles que uno de mis hermanos hace 2 años se fue a vivir un mes a Colombia y él decía a sus compañeros de trabajo, dice, no, un día de estos los voy a invitar a mi México porque allá la comida es entre picosita, saladita y agridulce. Por ejemplo, de la gastronomía, ¿no? Platillos típicos y demás. Ahora imaginemos que si utilizamos la tecnología, ejemplo, redes sociales más populares, Instagram, Facebook, ahora que es el TikTok, YouTube, etcétera, etcétera. Imaginen que se crearan grupos así entre jóvenes, adolescentes, en donde se compartiera precisamente eso, ¿no? Mi platillo típico mexicano, un ejemplo, no sé, el pozole, o el mole, o chiles en ahogada. No, pues allá en Italia, ok, la pizza. Entonces imagínense que se hicieran así como estas personas que han tenido mucho impacto cultural, que son los influencers, que se les llama. Imagínense desde esa visión más actual, más relacionada a lo que vivimos como jóvenes, adolescentes y también adultos, ¿por qué no?, que utilizamos estas redes porque es parte de lo que nos caracteriza como sociedad y hay que también saber aprovecharlas. Entonces imagínense, ¿ustedes qué opinan en grupos que ustedes fueran parte de esos grupos? Que por ejemplo, ¿no?, en un grupo de Facebook, hoy voy a hacer la sección de géneros musicales y entonces el chico de Asia publica tal género, el chico de España publica tal género, el chico de Argentina, el mexicano, el estadounidense. Ahora en Instagram vamos a subir fotografías de nuestros platillos típicos o de nuestra moda que utilizamos aquí, y de esa forma yo creo que sería un intercambio armonioso, sería muy interesante y estaríamos contribuyendo al mestizaje global. No sé qué opinan ustedes. El problema que he visto, porque tengo amigos que en sus redes sociales las ocupan para hablar con personas justamente de diferentes países, ¿no? Es que a veces está el choque cultural. Por ejemplo, que en Perú se cree que tienen la mejor gastronomía y luego un mexicano va y pelea que él tiene la mejor gastronomía. Entonces ahí está el choque cultural. Pero por otro lado, si lo sabes cómo apreciar incluso su punto de vista, ¿no? Es lo que volvemos, su punto de vista. Entonces, por ejemplo, dices, a lo mejor tú dices que tienes la mejor gastronomía porque no conoces cómo es la gastronomía de México. Y él te dice, pero tú no conoces la peruana. Y le dices, a ver, ¿cuándo me invitas? Sí, o sea,
Aparte de eso, de hacer un grupo, también para eso están las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, no sé si conozcan a un youtuber que se llama Luisito Comunica, que él viaja a varios países y pues también de ver sus videos nos puede informar sobre las culturas, sobre sus tradiciones, sus formas de vestir, así también lo hace general, ¿no? O sea, a eso me refiero. Bueno, en mi caso, en el ámbito cultural, creo que podría informar un poco más de las palabras que algunas hemos desarrollado tanto en español como náhuatl, los significados de algunos nombres. Ok, a manera de conclusión, considero que el mestizaje, claro que se puede rescatar, que es importante ahora interpretarlo en la actualidad y que podemos nosotros sacar una idea adelante, construir proyectos con jóvenes, adolescentes, adultos, para que la globalización tenga mayor riqueza cultural en todos los ámbitos, desde géneros, música, gastronomía, moda, etcétera, porque puede haber una revaloración de todo esto y lo importante es pues que cada vez nos vayamos informando más y sobre todo siendo autodidactas para nuestra cultura. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, maestra, pero también hay que tomar en cuenta que es un gran reto. Realmente estas culturas que nosotros tenemos, pues sean valoradas y sean catalogadas como únicas. Sería pues seguirnos con nuestras culturas, ¿no? O sea, informarnos nosotros mismos e informarles a las demás personas sobre nuestras verdaderas raíces, culturas, y así expandernos, ¿no? Y pues así lograr que el mestizaje, ¿no? Como se le conoce, llegar hasta otros países. Pues bien, hemos llegado al final de nuestra segunda transmisión especial de Jóvenes Historiadores. Queremos que estos temas te motiven a participar con nosotros y expongas todas las ideas con libertad sobre cualquier tema que te interese. Esperamos muy pronto nos puedas escuchar en la siguiente emisión. Hasta pronto.